Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Vamos a continuar estudiando nuestro ciclo que hemos denominado los falsos evangelios. Le voy a invitar que juntos leamos la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. La Escritura nos dice en este pasaje lo siguiente: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Las palabras del apóstol Pablo son muy claras. Pone bajo una maldición a cualquier persona que dé o que pretenda suplantar la identidad del evangelio que Cristo ha predicado, dando un evangelio distinto, haciéndolo pasar por el evangelio verdadero. Dice, si aún nosotros, se incluye él mismo, era tan sagrado, era tan importante el que los seres humanos, en este caso la iglesia en Galacia, aunque es algo extensivo a todas las iglesias, tuviesen el evangelio tal cual Cristo lo predicó, que él dice que si aún ellos, o incluso un ángel del cielo, dando por ello claridad a que no había lugar a que incluso una revelación llegase de donde viniere. Dice ángel del cielo, porque podría haber dicho el apóstol un ángel caído, ¿verdad? No, dice o aún un ángel del cielo, es decir, que aún aquellos seres angelicales, si dan un mensaje distinto, si dicen algo que vaya en contra de la palabra que ya Cristo ha predicado, de lo que tenemos registrado en la santa palabra de Dios, dice sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho y lo vuelve a recalcar, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto nos deja ver en primer lugar que el evangelio no es algo que esté sujeto a mejorarse, no es algo que puede estar sujeto a corregirse, ni tampoco a suplantarse, por supuesto. Debido a que Dios es quien lo ha dado, no podríamos pensar que alguien puede tener una opción mejor que la que Dios ya dio, o que sepa una medicina mejor que la que ya el Señor Jesucristo trazó para todos nosotros en este tiempo. El día de hoy vamos a estudiar un tema que he titulado a manera de pregunta: ¿posesión demoníaca en los cristianos? Y usted quizás que no conozca mucho alrededor de este medio evangélico del cual hemos hablado durante ya más de 3 meses, se preguntará, ¿y eso de qué se trata? ¿Cómo que posesión demoníaca en cristianos? Pues sí. ¿A qué me refiero con esto o qué es? Bien, es la creencia de que los cristianos pueden ser poseídos por demonios y deben ser liberados de ellos, usualmente como un pretexto o justificación en el arrepentimiento. Esto es, que se intenta con doctrinas como esta disculpar o quitarle responsabilidad a la persona sobre sus propios actos. Esto ha dado origen a ministerios de liberación, entre comillas, y a la continua práctica de exorcismos y liberaciones en cristianos, y obviamente también en no cristianos. Y es en una manera que obviamente sale de los parámetros escriturales. Con esto estoy explicando lo que se cree en este evangelio, y como en todos los demás falsos evangelios que hemos estudiado, tiene varios puntos en común, es decir, puntos en los cuales coincide con todos los demás. No importa si se habla de la predestinación, no importa si se habla de la acepta a Cristo, no importa si se habla acerca de cualquier otro evangelio, todos tienen puntos en común, y por esos puntos en común podemos ver que provienen de una misma mente, provienen de una misma idea, provienen de un mismo corazón, que por cierto no es el de Dios. Este evangelio ha servido de tropiezo a muchas personas, como todos los demás, en el aspecto de evitarles o no guiarles hacia el arrepentimiento, pero también ha llevado a muchas personas a creer cosas que son antibíblicas
y a justificarse, lo más importante de todo, o lo más grave, a justificarse en sus propios pecados. Hoy vamos a examinar, como lo hemos hecho con los anteriores evangelios, vamos a examinar la manera en cómo pretende sustentarse. Vamos a ver algunos textos que muestran que esto no es posible y veremos también sobre todo los peligros que tiene esta doctrina cuando una persona la abraza y la cree en su vida. Vamos a pedir a Dios su ayuda en esta mañana. Señor, te damos gracias en este día porque entendemos que eres tú el que nos ha traído para que entendamos tus mandamientos, tu palabra, a fin de que podamos andar por el camino recto, Señor, que tú has trazado. Señor, te ruego que hoy por favor nos den la luz, a fin de que podamos entender cuánto tropiezo, Señor, y cuánto daño ha traído este falso evangelio en la vida de tantas personas que te han buscado con sinceridad, pero que han encontrado un tropiezo, a veces insalvable para ellos, en este respecto. Por favor, ayúdame, Señor, guía mis palabras y mis pensamientos en el sentido correcto en este día, a fin de que la palabra sea necesaria para la edificación de todos los oyentes. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El contexto histórico, como lo hemos mencionado con los anteriores evangelios, lo vamos a mencionar. En la historia del cristianismo nunca se ha notado, nunca se ha enfatizado alguna liberación demoníaca efectuada en cristianos. No hay ningún registro histórico, no existe alguna forma en la cual, en algún texto, ni Jesús, ni los padres de la iglesia, ni ninguno de los hombres de Dios que han sido utilizados en avivamientos probados por sus frutos, jamás han hablado o sugerido algo semejante siquiera a lo que estamos tratando en este día. Este tema decidí dejarlo ya cerca del final, de hecho creo que sería el último de los falsos evangelios que veríamos, aunque después hablaremos acerca de cuál es el verdadero evangelio de Cristo y cómo debe predicarse ese evangelio. Sin embargo, este podría llamarle yo que es uno de los más grotescos, porque los otros tienen que ver con doctrinas, tienen que ver con palabras, con textos bíblicos torcidos, pero en este caso ya es algo tan evidente, es algo de alguna manera tan grotesco, tan grosero en la manera en cómo se manifiesta, que incluso muchas personas pues llegan a manifestar dudas bastante, podría llamarle sencillas de entender, es decir, que para entender que esto es incorrecto, a veces solamente hace falta el sentido común, a más de un gran conocimiento bíblico. Pero tiene mucho peso el decir que Jesús jamás liberó a un cristiano de demonios. Los apóstoles nunca liberaron a un cristiano de demonios, y cuando hubo liberaciones de demonios fueron efectuadas en personas que no eran cristianas. Los padres de la iglesia, es decir, aquellos que fueron discipulados directamente por los apóstoles, tampoco registran en ninguno de los libros que ellos escribieron, de los cuales hay bastante cantidad, por cierto, no hay un solo registro que hable, testifique, dé siquiera una memoria, un testimonio, o mencione por alguna circunstancia que una persona cristiana haya sido liberada de una posesión demoníaca. Y aún en la historia, no hay ningún registro en los avivamientos de la historia de que personas cristianas hayan sido liberadas o que se haya hecho de esto una práctica en las primeras iglesias. Por ello es importante mencionar que este tiempo que estamos viviendo hoy, dirá usted, ¿y cómo si nunca se ha dado esto? ¿Por qué ahora se está dando? Es que nunca en la historia del cristianismo ha habido una agresión tan grande al evangelio de Cristo como lo hay en este tiempo. Nunca en toda la historia, desde que Cristo predicó el evangelio y anduvo en esta tierra con sus pies, pisando el polvo y la tierra igual que nosotros, jamás ha habido un descrédito, un rebajar el evangelio, un tergiversar los textos bíblicos, o bien el utilizarlo como fuente de provecho para algunos pocos, tanto y de manera tan clara y agresiva como hoy en día está ocurriendo. Ahora, si juntamos esto con el humanismo que ya ha penetrado, el humanismo que ya ha infectado a la mayoría de las iglesias, esto ha provocado que se busquen formas de cómo justificar el pecado en las personas. Todos estos ataques
Todos estos nuevos evangelios que prometen lo mismo pero más barato, diría yo, son similares, podríamos llamarle, que prometen los mismos resultados pero a un costo no tan alto, que prometen llevarte al mismo lugar, es decir, a la gloria eterna, pero sin los sufrimientos, sin la cruz, sin aquello que Cristo mismo habló que había que vivir y que Él mismo vivió. Todos esos evangelios, junto con el humanismo que dice que el ser humano es la razón principal de ser de todas las cosas que hay, están creando doctrinas aberrantes, o como dice en la escritura en 1 Timoteo 4, gente que está escuchando doctrinas de demonios, gente que está prestando su oído para escuchar cosas que aún ofenden el sentido común de una persona, ya no digo yo cristiana, el de una persona normal que quiere buscar a Dios y que se topa con esto de frente. Y es que es tan bajo hoy en día el estándar del cristianismo en la mayoría de las iglesias, que ya no se encuentran formas en cómo justificar el pecado, en lugar de reprenderlo como lo marca la misma Biblia. No quiero decir con esto, quiero acotar, no quiero decir con esto que no existan los demonios, o que no exista la posesión demoníaca, o que no existan los ataques demoníacos hacia los creyentes. No estoy diciendo eso. Yo me estoy refiriendo única y exclusivamente a la posesión demoníaca en los creyentes. El problema es que cuando esto se cree o se acepta como tal, después en estas iglesias llamadas de la liberación, así les han puesto los nombres a algunas personas, después se empieza a abusar de ese punto. Y bueno, si en los cristianos hay demonios que les llevan a pecar, obviamente que la inferencia nos va a llevar a entender, si el cristiano que es hijo de Dios tiene y lucha con eso, pues cuánto más los gentiles, cuánto más la gente que no conoce el evangelio y que llega por primera vez a escuchar la palabra. Resultado, en estas iglesias se la viven literalmente exorcizando demonios, reprendiendo demonios para todo. En esta teología, que yo le podría llamar de la falsa liberación, porque si quiere hubiera una liberación auténtica, en esta teología de la falsa liberación, todo es responsabilidad de Satanás y de los demonios. Y el ser humano queda tranquilamente libre de culpa por las cosas que generalmente ha hecho. Entonces, no quiero decir con esto que los demonios no existan, muy importante. No estoy negando la realidad del mundo espiritual. No estoy negando la realidad de que hay seres de oscuridad que se llaman demonios, comandados por un ser principal, un querubín, de nombre Luzbel, el cual los comanda y los guía y que están organizados y que trabajan en conjunto y que pareciera que son uno solo porque están perfectamente bien coordinados y que tienen fines y propósitos específicos, de los cuales no voy a hablar en este estudio porque no es la finalidad. Todo eso lo creemos. Y todo eso lo creemos porque la Biblia lo dice simplemente. Pero de eso a lo que se pretende hacer creer a través de este falso evangelio, hay un trecho demasiado grande que es insalvable para cualquier persona que respete medianamente incluso la propia Escritura. Tampoco estoy negando que exista la posesión demoníaca como tal. Un servidor le ha tocado experimentar tratos con personas que estaban posesionadas y que después de orar con ellas y llevarlas a entender algunas cosas, pudieron ser liberadas también. No estoy negando eso, yo lo he vivido, yo he sabido lo que es estar delante de una persona endemoniada realmente y conozco bien todo ello, no me es algo extraño ni me es algo que diga, no, como no lo sé, por eso digo que no lo entiendo, que no lo conozco. No, para nada. Además tengo la Biblia, en la Biblia se habla acerca de ello, usted tiene la Escritura, ahí puede usted verificar todas estas cosas. Vamos a leer Mateo 9, versículos 32 y 33. Mateo 9, versículos 32 y 33. Dice la Escritura, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Usted puede ver cómo aquí hubo una persona que estaba endemoniada, que estaba muda, y cuando trajeron el demonio, cuando trajeron este endemoniado a Jesús y fue liberado, el mudo habló y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es algo real. Satanás es un ser real,
La Biblia no nos miente, no es un ser inventado por el hombre. No es un ser que inventó la Iglesia Católica para que nos portemos bien o para manipularnos a fin de que hagamos lo que dice. No, 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 no. Satanás es un ser real, Jesús mismo nos testifica de él, es un ser auténtico. Claro que sí, trabaja y tiene mucho éxito en su trabajo, pero su éxito se debe en grande manera a que los seres humanos deciden ignorar la palabra y a Dios mismo. La palabra de Dios y a Dios mismo. ¿Qué textos se pretenden utilizar para dar apoyo a este falso evangelio? Bueno, creo que es muy importante anotar que no hay un solo texto, escúchelo bien, no hay un solo texto donde se nos mencione de una manera certera y directa que una persona estando en Cristo, siendo cristiana y viviendo bajo la gracia de Dios, sea posesionada o se posesione un demonio o Satanás o quien sea de ella. No hay un solo texto. Uno de los textos que pretenden utilizarse para sustentar la idea de los demonios en los cristianos es lo que le sucedió a Saúl, rey de Israel. Vamos a leer un par de textos. Primero de Samuel 19, versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 9. Dice la Escritura: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Aquí vemos cómo Saúl, que era el rey de Israel, tenía un espíritu malo de parte de Jehová que venía sobre él. Vamos a leer primera de Samuel 18, un poquito más atrás, versículos 10 y 11. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Este texto es claro en el sentido de que Saúl estaba siendo atormentado, e incluso, puesto que hay palabras que dicen que venía sobre él, y otro que decía que tomó a Saúl, pareciera que habría una posesión, o por lo menos una influencia como tal de parte de un demonio. Sin embargo, es curioso ver, leí un libro que habla acerca de la posesión demoníaca en los cristianos, y el libro decía, bueno, es que Saúl sí era un creyente, pero era un creyente carnal. Y yo me daba cuenta en ese texto cómo los falsos evangelios se apoyan unos a otros, para poder sustentar que Saúl era un creyente, o sea que era lo que sería un cristiano, pero que estaba posesionado por demonios. Entonces dicen, bueno, es que sí era cristiano, pero era carnal. Y ya con eso se justifica el hecho de que sí era cristiano y estaba posesionado por demonios. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que Saúl era una persona que ya había sido desechada por Dios. Vamos a leer primero de Samuel 15, 3 capítulos atrás. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vamos a ver primero de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí podemos ver cómo Saúl previamente ya había sido desechado por Dios. Alguno podrá decir, bueno, es que Dios lo desechó para que no fuera rey, pero no lo desechó como su hijo. Creo que es un argumento bastante endeble y además implica desconocer la Escritura gravemente, porque el hecho de que Saúl
fuese escogido por Dios para ser rey, precisamente en base a eso es que vino una capacitación de parte de Dios, en la cual venía el Espíritu de Dios a su vida para infundarle el ánimo, la fuerza, la valentía, lo que debía de tener en su corazón para poder liderar al pueblo de Israel. Al ser él desechado, eso implicaba que el Espíritu de Dios se apartaba de ellos. Aunque alguna vez llegó a volver otra vez sobre Saúl el Espíritu, porque había un pacto como rey, es el caso como del sacerdote Anás, que profetizó que Cristo había de morir por el pueblo, siendo que él mismo fue uno de los que conspiró y apoyó la muerte de Jesús. No quería eso decir que Anás estuviera bien, simplemente en razón del cargo, en razón de la investidura que Dios mismo dio a Saúl y también a Anás en el Nuevo Testamento, es que el Espíritu Santo podía hablar a través de ellos algunas veces. Pero hasta aquí, y aún hasta el tiempo de Anás, no había la morada del Espíritu Santo sobre el creyente. Y a pesar de eso, no hay un caso claro, salvo aunque es un hombre desechado, ¿verdad? Es muy diferente hablar de una persona que Dios desecha y que además Dios mismo envió el Espíritu para que lo atormentara. Yo entiendo que es un castigo por el pecado de Saúl. Es muy diferente eso a hablar de un cristiano que está siendo posesionado por un espíritu demoníaco. Totalmente diferente. Los deseos de Saúl, sus pensamientos, sus ideas, ya no eran los de una persona cristiana. Él quería guardar su apariencia, él quería a toda costa quedarse en el puesto, tenía temor de que David lo desbancara. Ya vivía él una novela, ya vivía él en pensamientos de malicia, con pensamientos homicidas incluso también. Una persona así no puede llamarse que sea cristiana como tal, porque esto no era bajo los términos de Dios, era bajo su propio egoísmo. Entonces el caso de Saúl, para probar que los demonios vienen a una persona cristiana, pues no es concluyente. Creo yo que sí puede haber, o sí el texto dice, que efectivamente un espíritu venía sobre Saúl y se posesionaba de él en algún momento y lo llevaba a hacer locuras. Sin embargo, no era una posesión como la de una persona que está posesionada constantemente. Era algo temporal, digámoslo así, pero eso era causa de un castigo que Dios le mandó a Saúl. Y además nadie vino a liberarlo. Nadie fue a liberar a Saúl ni a exorcizarlo, por una razón, porque Dios mismo lo mandó. Y si Dios mismo lo mandó, nadie puede quitar o deshacer aquello que Dios trajo. Otro caso más en el Nuevo Testamento, Lucas 13:11, y es el último caso. No hay mucho de dónde tomar de la palabra de Dios para ver estos casos donde se pretende sustentar esta doctrina. Y es algo similar. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 11. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Dirá usted, bueno, pues ¿qué es? Tenía un espíritu de enfermedad. Pero el verso 16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Cuál es el argumento? Que Jesús le llama que era hija de Abraham. Entonces aquellos que pretenden apoyar la idea de que los cristianos pueden ser posesionados por demonios, dicen, pues es que era hija de Abraham, y un hijo de Abraham pues tiene que ser un creyente, así como nosotros también somos hijos de Abraham y somos considerados pues cristianos por cuanto somos de la descendencia espiritual de Abraham también. Bueno, varias acotaciones. En primer lugar, la Biblia dice que la mujer tenía un espíritu de enfermedad, no que estaba posesionada por un demonio, que es algo muy diferente. Un demonio puede causar una enfermedad, pero de eso a haber una posesión son términos muy distintos. Una posesión implica un control de la mente y la voluntad. Una posesión implica un yo no soy responsable de lo que hago porque alguien lo hace y no soy yo, como el caso del endemoniado gadareno, que andaba desnudo. De seguro que no era la voluntad de ese hombre estar desnudo, porque en cuanto Jesús lo liberó, rápidamente lo vistieron y estuvo tranquilo, y dice la Biblia, en su juicio.
es decir, que este hombre perdió el juicio por completo, pues que estaba posesionado por demonios. Ok. Segundo punto, es que era hija de Abraham. Bueno, el que Jesús le dijera a alguien que era hijo de Abraham no quiere decir que fuera creyente o cristiano. ¿Se acordará usted del rico que estaba junto con Lázaro? Bueno, junto con Lázaro es un decir, más bien era que Lázaro estaba a la puerta de donde vivía aquel rico y cuando comía iba junto a su mesa y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice la Biblia que murieron ambos, que el rico fue, que Lázaro estaba en el seno de Abraham, pero que el rico murió y abrió sus ojos estando en tormentos. Y vamos a leer en Lucas 16, versículo 24, ¿qué le dijo este hombre a Abraham? Entonces él, dando voces, si quiere leamos el verso 23 para que entienda que es el rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo le llama el rico a Abraham? Le dice: Padre Abraham. Ahora es interesante saber si Abraham lo reconoce como hijo o quizá le respondió: tú no eres mi hijo porque tú no estás en el lugar donde está Lázaro, que sí es realmente un hijo mío. Leamos verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué le contesta Abraham? Hijo. ¿Por qué? Porque era un descendiente de Abraham. ¿Qué quiero probar con esto? Que el que una persona fuera descendiente de Abraham no quiere decir que sea cristiana. Bueno, ¿para qué ir tan lejos? Los mismos fariseos, los saduceos que mataron a Cristo, eran también hijos de Abraham. Tanto así que Jesús les dijo: ustedes si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y se enojaron grandemente. Pero eso no quitaba que fuera verdad el dicho de Jesús. Entonces decir que esta mujer encorvada, con un espíritu de enfermedad, en el cual tenía 18 años ya padeciendo, era una cristiana y que estaba posesionada por un demonio por tanto tiempo, es un error garrafal afirmar una cosa semejante a esa. Número 1, no tenemos certeza de que la mujer fuera cristiana. Número 2, ser hijo de Abraham no es sinónimo de ser creyente o de ser cristiano. Y número 3, y ese es un error que además quiero tocar también, el pensar que toda enfermedad es causada por el diablo. En este caso muy específico de esta mujer encorvada, sí dice la Biblia que tenía un espíritu de enfermedad. Un espíritu. Pero achacarle a eso, que todas las enfermedades son producto de demonios, es un error también que nos lleva a negar las leyes naturales que Dios estableció para nuestro organismo y exonerarnos a nosotros mismos de nuestra responsabilidad. Ahora, es cierto que Satanás puede provocar enfermedades, como en este caso que acabamos de leer en Lucas 13, en esta mujer. Es cierto que Satanás tiene la oportunidad de poder hacer mal al hombre cuando le es permitido, como en el caso de Job, en el cual después de haber perdido aún todos sus bienes y sus hijos, incluso Satanás tocó su carne, dice la Biblia, y lo hirió con unas llagas y una comezón espantosas. ¿Quién produjo esa enfermedad en Job? Fue Satanás, efectivamente. Pero no quiere eso decir que todas las enfermedades son causadas por Satanás. Porque en estos lugares que se les llama iglesias de liberación o ministerios de liberación, y no quiero decir con esto que no existe la liberación bíblica, sí existe. No quiero decir con esto que no exista la posesión demoníaca, sí existe. No quiero decir con eso tampoco que Satanás no exista, ya lo comenté, pero quiero recalcarlo para que no se entienda mal lo que estoy hablando. En esos lugares llamados de liberación,
todo aquello que afecta al hombre, sobre todo aquellos que ellos dicen que son cristianos, todo es culpa y causa de Satanás y sus ángeles caídos. Un poco de sentido común. Si abuso de la comida y por abusar de la comida tengo obesidad y después tengo un infarto, ¿es eso culpa de los demonios? Te reprendo, demonio de mala circulación. Te reprendo, demonio de infarto. Le podrá a usted parecer cómico, pero es lo que hacen en esas iglesias. Y no estoy criticando el que la gente quiera o use a Dios como medio para ser libre, no, eso está bien. Pero se llega a abusar tanto de una doctrina que se cae en una posición completamente ajena a lo que la Biblia nos marca o nos autoriza. Si por causa del pecado que alguien tuvo en su vida en el cual se estuvo drogando, si esa persona pierde neuronas y ahora sufre de dolores de cabeza constantes o sufre una disminución en su capacidad intelectual, ¿es eso culpa del diablo? Te reprendo, demonio de dolor de cabeza, demonio, ¿cómo le llaman al dolor de cabeza muy fuerte? Te reprendo, demonio de migraña. Pues no. Ahora, ¿pudiera ser que fuera causado? Pudiera ser. Pero normalmente yo lo que veo es que las personas abusan de la comida, abusan de la bebida, abusan de la vida sedentaria, no respetan las leyes naturales que Dios dejó en nuestro cuerpo. Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia, sea Dios vuestro culto racional. Pero si yo me pongo a comer y a comer y a comer y a comer y luego tengo obesidad o tengo mala circulación o tengo triglicéridos altos y no me cuido yo mismo y luego reprendo demonios de lo que sea, pues, oye, por favor, un poquito de sentido común. Si una persona es alcohólica y por su alcoholismo se atrae una cirrosis y luego se convierte, pero sigue con la cirrosis, ¿será un demonio el que le produce la cirrosis? Algunos dirán, bueno, es que, pues sí, es que pecó, pero pues Dios lo perdonó y Dios al perdonarlo también, Él hace todas las cosas nuevas. Bueno, ese que Jesús hace todas las cosas nuevas no se refiere precisamente al cuerpo. Dice la Biblia que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo que Cristo hace nuevo es el corazón del hombre. En el caso de Lázaro, no vamos muy lejos, lo acabamos de leer en Lucas 16. ¿Por qué si Lázaro era un creyente genuino, como lo era, porque estaba en el seno de Abraham cuando murió? Nadie puede decir que no era. ¿Por qué Lázaro era un mendigo que estaba echado a la puerta de un rico lleno de llagas? ¿Por qué no reprendió a Satanás? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, entonces no podemos pensar que todo lo que sea un daño, enfermedad o mal para el hombre, todo es causado por el diablo. Un ejemplo muy sencillo. ¿Sabe usted quién fue el profeta Eliseo? Un profeta que tuvo un ministerio gloriosísimo. De hecho, Eliseo hizo el doble de milagros de los que hizo Elías, precisamente porque él pidió una doble unción, una unción del doble de lo que tenía Elías en su vida. ¿Sabe de qué murió Eliseo? De una enfermedad. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice la Escritura: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cómo dice el texto? Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Pero ¿cómo es posible, Eliseo, el hombre que tantos milagros hizo, que resucitó al hijo de aquella viuda, que hizo tantos milagros portentosos en Israel? ¿Cómo es posible que murió de una enfermedad que no podía haberse curado? Es que no era él. Es que Dios tiene su voluntad y Él es soberano. Y también yo pienso que Dios permitió que Eliseo muriera de una enfermedad para que quedara algo bien grabado en la mente de todos los israelitas,
que conocieron y vieron el ministerio glorioso de Eliseo, que no era Eliseo, era Dios a través de Eliseo, que no era la persona, que no era el ser humano que estaba allí, sino era el Dios de Eliseo el que hacía todos y cada uno de esos milagros. Por eso Dios permitió que Eliseo muriese de una enfermedad, porque así quiso, así le plació a Dios. No sea que lo fueran a idolatrar al rato, fueran a adorar sus huesos o algo por el estilo. No. Dios permitió que Eliseo muriera de una enfermedad. ¿Era del diablo? ¿Estaba posesionado Eliseo por un demonio? Vaya, si alguien menciona eso, podría caer incluso hasta en la blasfemia, atribuyéndole al diablo la obra de Dios, o a Dios la obra del diablo, como sea, en un sentido directo o en un sentido inverso. Mucho cuidado. Claro que no. En este falso evangelio toda enfermedad, toda desgracia, toda desventura, todo problema es del diablo. Reprende el demonio de celos, reprende ese demonio de adulterio, reprende ese demonio de destrucción familiar, reprende ese demonio de pobreza, reprende, y todos son demonios. Todos los pecados que hay en la Biblia, estas personas le anteponen el nombre demonio, el calificativo de demonio. Demonio de esto, demonio de aquello, demonio de adulterio, dicen, demonio de codicia, demonio de lascivia. Bueno, si fueran demonios, entonces ¿por qué dice la Biblia en Gálatas 5:19 que cualquiera que practique estas cosas no heredará el reino de Dios? ¿No es acaso injusto que Dios le haga a una persona no heredar su reino por causa de un demonio contra el cual él no puede o tiene autoridad? Yo consideraría que sería una arbitrariedad el que Dios permitiese que alguien sea condenado eternamente por causa de un demonio de adulterio, por ejemplo. Pero lamentablemente es lo que se pasan haciendo en muchos lugares cuando se les predica este falso evangelio. ¿Cuál es el papel de los demonios? No puede ser esto porque la responsabilidad se elimina de mi vida y se le da a un tercero que no tiene ninguna responsabilidad. Los demonios en la Biblia tienen funciones delimitadas y acotadas. Pero un pretexto muy en boga en estas fechas es precisamente esto. A todo se le pone el nombre de demonio. El problema es que la Escritura menciona el pecado como una cualidad única de los seres humanos. Es decir, que tienen la responsabilidad de lo que hacen y esta no puede ser delegada a terceros. Solamente los seres que tengan libre albedrío pueden ser culpados de pecado. Pueden ser seres humanos o pueden ser también ángeles, por ejemplo, que pueden tomar la decisión de servir o no servir a Dios, como ya ocurrió previamente en el mismo cielo, cuando hubo aquella rebelión que menciona la Escritura. Un animal, el animal que usted me diga, no puede ser culpado de pecado, porque no tienen libre albedrío, solamente tienen instintos por los cuales se guían, se dirigen y actúan. Pero el ser humano sí. Una de las funciones de los demonios, hay muchas funciones que tienen los demonios, todas van en contra de la obra de Dios, por supuesto, pero una de las funciones es tentar a las personas para que éstas desobedezcan las leyes de Dios. Tentar quiere decir invitar. Tentar quiere decir proponerte algo y ponértelo a veces fácil o a veces también difícil, depende qué tan esclavizado esté usted a un pecado. Los demonios tienen esa función. Ellos tientan a los seres humanos. ¿Para qué? Para que rompan las leyes de Dios. Pero ningún demonio puede alterar tu psique. Ningún demonio puede alterar su capacidad de decidir de usted. Por sí solo, así nada más no. Si usted no lo ha invitado, si usted no lo ha invocado, si usted no se ha metido a cosas que veremos ahorita más adelante, no hay ninguna capacidad. Solamente será invitar. Y una invitación puede ser un pensamiento. Una invitación, una tentación puede ser alguien que le ofrece a usted hacer algo incorrecto, indebido. Una tentación puede ser simplemente una oportunidad
que usted no esperaba, ni quería, ni andaba buscando, pero de repente por algún lugar pasa a usted y se le presenta la ocasión para el pecado. Eso es tentar, nada más hasta ahí. Esa es una de las funciones importantes de los demonios, nada más. El demonio no puede alterar su libre albedrío para manipularlo. Y si usted elige cometer un pecado, siempre será con su consentimiento, tácito o implícito. Es decir, como quien dice, pues no quiero, pero sí quiero. A ver si me doy a entender. El que dice, pues yo no quería, pero pues es que allí estaba. No lo busqué, pero se me presentó. No andaba pensando cómo hacerlo, pero ocurrió y lo hice. No quería robar, pero es que pasé por un lugar, estaba solo el dinero, nadie me veía y lo tomé. ¿Quién decidió? ¿El demonio? ¿Demonio de robo? No, es un pecado que se llama robar. Y una persona en uso de sus facultades lo hizo. Por esa causa, cuando una persona vive en santidad, cuando una persona decide, es una decisión, no es una intervención divina del Espíritu que te hace que tú hagas lo que no quieras, no, tú decides y escoges. Cuando alguien vive en santidad, Satanás no puede hacer nada en contra de esa persona. Le quiero leer un ejemplo del Antiguo Testamento, cuando hubo un profeta llamado Balaam. Este profeta fue rentado, fue alquilado, era hijo de Abraham, por cierto. Y este profeta Balaam fue alquilado por un rey llamado Balac, hijo de Zippor, rey de Madián. Este hombre quería que se maldijera al pueblo de Israel, porque sabía que el pueblo de Israel venía Dios delante de ellos y estaban derrotando a cuanto rey se les ponía enfrente. Él sabía que el pueblo de Israel era invencible prácticamente, no por el pueblo, sino porque Dios estaba con el pueblo. Cuando Balac se entera de eso, le paga a Balaam, después de una historia que no voy a contar porque sería un poco larga, y le paga a Balaam para que él maldiga al pueblo de Israel. Ahora, Balaam era un hombre que conocía la Biblia, conocía de Dios, era también de la descendencia de Abraham, léalo. Vamos a leer Números capítulo 23, versículo 20. Números 23, versículo 20. Fíjese cómo dice la Escritura en este texto. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Me detengo aquí. ¿Qué quiero resaltar de este capítulo? Lo que quiero decir en estos versículos es que aunque Balaam fue rentado para maldecir a Israel, Dios cambió la maldición de Balaam en bendición. Ya le había advertido Balaam que si Dios le decía que tenía que bendecir, él iba a bendecir, que él no podía ir en contra de Dios, como es correctamente. Y dice en el verso 21 algo muy importante. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Por qué causa Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios? Porque en ese momento el pueblo de Israel vivía en santidad, todo el pueblo. Dios, que tiene ojos como llama de fuego, no había notado iniquidad en Jacob, ni había visto maldad en Israel. Es decir, todo estaba en orden. Es decir, que el pueblo de Dios vivía en santidad de tal forma que, como dice el verso 23, contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. No podía ser maldecido. Eso también desecha uno de los mitos más claros que hay al respecto, que si alguien hace algo contra un cristiano, realmente contra un cristiano, y lo maldice o le hace brujería o le hace hechicería o le hace cualquiera de esas cosas, la respuesta está aquí. No hay agüero ni adivinación contra Jacob. Pero ¿cómo vivía el pueblo?
en santidad. Si el pueblo no hubiera vivido en santidad, otra cosa hubiera pasado. En otras palabras, cuando una persona vive dentro de la voluntad de Dios en sus caminos y en su vida, el maligno, como dice en 1 de Juan 5:18, no lo puede tocar. No hay posibilidad de eso, porque él decidió caminar con Dios, porque él decidió someter su voluntad y someter sus caminos a los lineamientos y a los designios de Dios. Satanás no puede hacer nada en contra de él. Por eso Juan Wesley decía: dadme 200 hombres que no teman más que al pecado y a Dios, y con esos 200 hombres voy a llenar el mundo del Evangelio. Con esos me bastan, no ocupo tantos, pero sí los ocupo de una cualidad. Sí ocupo que tengan ciertas características que no cualquier hombre tiene. Este punto es muy importante, porque Satanás pudo haber dicho: pues voy a poseer a los de Israel para que hagan lo que no quieren. No había agüero ni adivinación, o sea, no había maldición, ni había tampoco ninguna forma de poderle hacer ningún daño de parte de Satanás. O como dice un texto, ningún arma forjada contra el enemigo puede hacer daño a los que son de Cristo, cuando están caminando en Cristo. Es una clave. Pero estos textos luego se citan mañosamente para la persona que está viviendo en rebeldía. Hay gente que está viviendo en rebeldía, que está viviendo en pecado, que dicen que son cristianos porque a veces nunca se han arrepentido jamás, pero dicen que son cristianos y los toman como cristianos, y andan invocando textos de protección, textos de bendición, de que Dios es mi refugio, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues tú mismo eres contra ti, porque tú mismo estás pecando, tú mismo te estás apartando de Dios. No hace falta que Satanás esté contra ti, tú estás contra ti, tú eres tu peor enemigo. Tú eres el que te pones el pie, tú eres el que te tropiezas, tú eres el que no dejas que Dios te bendiga porque andas en tu rebeldía y en tu maldad, porque andas en tu pecado, porque andas en tu hipocresía. Por esa causa Dios no te puede bendecir. Y aunque reclames textos, y aunque digas promesas, y aunque ates, y aunque desates, y aunque te gastes la saliva, y aunque te desgañites gritándole a Dios que te ayude, ¿sabes cómo te ves? Como los profetas de Baal, gritándole a un Dios que nunca te va a escuchar. No porque el Dios de los cielos no escuche, sino porque tu propia actitud le hace que Él tape sus oídos cuando tú hablas. Porque eres rebelde, porque vives en tus pecados. Y no le eches la culpa a los demonios, eres tú el responsable de ello. Nada de que el demonio me tiente así, el demonio te puede tentar, pero tú eliges hacerle caso o no hacerle caso. Dice la Biblia en el libro del apóstol Santiago: resistid a Satanás y huirá de vosotros. Pero si no lo resistes, pues ¿cómo se va a ir? Es tu compañero constante. Haces todo lo que te dice. No. ¿Cómo fue entonces que Balaam pudo maldecir al pueblo de Dios? Bueno, no lo pudo maldecir. Pero Balaam, como era un profeta de Dios, él sabía que si algo hace que Dios mismo maldiga o traiga juicio sobre su propio pueblo, es el pecado. Y lo que Balaam le aconsejó a Balac, el hijo de Zippor, fue: si quieres que Dios se aparte de ellos para que no te conquisten a ti, llévalos al pecado. ¿Qué hizo el rey de Madián? Mandó mujeres por consejo de Balaam. Mandó mujeres madianitas que se metieran con los hijos de Israel para que fornicaran con ellos. En cuanto el pecado entró al campamento, Dios empezó a traer mortandad en Israel. Y es lo mismo que ocurre en la vida de muchas personas cristianas. Si usted se aparta de Dios para volverse al pecado, pues claro que no va a haber bendición en su vida, va a haber mortandad, va a haber maldad, pero no es por causa de los demonios. Puede ser incluso que Dios mismo se esté tratándolo a usted. Puede ser incluso que Dios mismo esté enjuiciando los pecados que usted ha cometido. Mucho cuidado. Los demonios tienen la función de tentar. Vamos a ver Génesis 3,
versículos del 1 al 5. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo Satanás con Eva en este caso? Tentarla, invitarla a que desconfiara de Dios, invitarla a que creyera que Dios no quería el bien para ella. Y bueno, vemos que Dios no culpó a Satanás de lo que hizo Adán y Eva. Cada uno tuvo su culpa. Aunque Eva dijo, pues la serpiente me engañó, y aunque Adán dijo, pues la mujer que tú me diste me engañó, cada uno llevó la consecuencia de su propio pecado. Porque el demonio solamente puede tentar. Es más, los demonios no pueden obrar bajo su propio albedrío. Qué ridículo es que una persona que diga que es cristiana se esté quejando de que tiene un demonio de codicia, que tiene un demonio de robo. Caramba, se requiere hasta desvergüenza, diría yo, para no reconocer ni tu propio pecado y estar culpando a los demonios de cosas que no hacen, porque ellos no pueden pecar por ti, ellos te pueden invitar, pero tú decides al final. El demonio no te abre la mano y te la pone encima del dinero para que te lo robes. Tú lo haces por tu voluntad. Vamos a ver Mateo 8, versículo 28. ¿Qué pasó con aquel gadareno el cual tenía una legión en él? Vamos a ver, este pasaje va a ser muy instructivo. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. El razonamiento es muy sencillo. Vamos a leer otra vez el verso 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Qué le estaban pidiendo los demonios a Jesús? Le estaban pidiendo permiso para meterse en un animal. Ahora la pregunta es muy sencilla. Si los demonios tienen que pedirle permiso a Cristo para meterse en un animal, para meterse en un humano, ¿no le tienen que pedir permiso? Y ya no solamente a Jesús, a la persona que tiene libre albedrío. Finalmente los cerdos no tienen libre albedrío, pero un ser humano sí. Entonces, ¿podrá alguien, por mala suerte, verdad, que le caiga un demonio? Obvio es que no. Porque Dios respeta la voluntad del ser humano. Y en segundo lugar, porque para que esto pudiese ocurrir, tiene que haberse brincado la persona muchas cosas antes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque además, si fuera de esta forma, que realmente hubiera demonios en los cristianos para hacerlos pecar, Dios tendría en pocas palabras la culpa. Porque pues Dios, pues tú creaste, todos se te fueron de control esos demonios y ahora me atormentan a mí, pues yo peco contra ti porque los demonios me afectan a mí. Es la misma difamación que Satanás hizo de Dios ante Eva.
No, es que Dios no quiere que tú tengas lo bueno. Es que Dios no te ama. Satanás no es muy creativo. Siempre usa los mismos trucos, las mismas cosas. Por eso la importancia de leer la Biblia. No hay tal cosa. Pero la verdad es que algunos sí están poseídos, pero están poseídos de su egoísmo y de los anhelos de hacer su voluntad, aunque entiendan que Dios les manda a hacer otra cosa muy distinta. Pero bueno, eso ya no es posesión demoníaca. Esos son los deseos de tu propia carne que te pueden llevar a perderte si no te arrepientes de ellos. Pero yo pregunto, tanto se hace hincapié en que los demonios, tanto se enfatiza en que cuánto daño hacen, en que cómo llevan a los cristianos a pecar y los cristianos parecen unos pobres títeres, manipulados que no pueden hacer nada por su cuenta, porque todo depende de lo que el señor demonio quiera hacer con ellos. Eso avergüenza a Cristo, eso avergüenza el Evangelio. Además, también Cristo fue tentado por los demonios, ¿o no fue tentado? Dice la Biblia, pero sin pecado. Vamos a leer Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y así podemos ver cómo cada tentación que venía de parte de Satanás, él tenía una palabra y una frase muy importante. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Es una ley, una de las claves, conocer la palabra, vivirla y recordarla en los tiempos de angustia. Si una persona es cristiana, ¿por qué no seguir el ejemplo de Cristo que fue tentado en todo pero sin pecado? ¿Por qué siempre estarse lamentando y culpando a Satanás y a los demonios de los hechos que la persona misma hace? ¿Por qué estar predicando un falso evangelio que a todas luces quiere justificar al hombre en su pecado? Eso da vergüenza aún ante los gentiles que no conocen a Dios, hablando de un Dios que es todopoderoso, pero que no puede librar a sus hijos del poder del diablo. Yo no sé qué tipo de Dios sea ese. Pero mi Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice que serás libre una semana o 3 días o 2 semanas y luego otra vez vas a estar esclavizado y luchando y pobre de ti y el diablo te va a hacer pedazos y te va a hacer como un trapo, como un títere. Yo no veo eso en mi Biblia. Yo no veo que las cosas sean así. Yo no veo que la gente que ha servido a Dios, ni la gente aunque yo conozco que es cristiana, viva así. Si hay tribulaciones, si hay dificultades, puede haber incluso algún tropezar en alguna ocasión en la vida del cristiano, pero será la excepción y no la regla. La vida del cristiano conoce a Dios. La vida del cristiano glorifica a Dios. Dice la Biblia que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Serán vuestras buenas obras andar mintiendo, adulterando? ¿Andar codiciando, andar estafando? ¿Andar haciendo todo lo que hacen los gentiles que no conocen a Dios? Yo creo que eso no glorifica a Dios, para nada. Vamos a ver 4 textos que nos prueban la imposibilidad de que un cristiano sea poseído. Entendiendo que si una persona puede ser poseída, es porque ya no es cristiana en ese momento. A eso me refiero. Vamos a ver primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel, dice este texto, que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Muy importante, ¿por qué el maligno no le toca? Porque no practica el pecado.
no se mete en su territorio. En Estados Unidos, por ejemplo, si usted se mete a la propiedad de una persona, ajena a usted obviamente, esa persona puede, si se siente amenazada, puede tomar un arma de fuego y le puede disparar. Y no se le fincan cargos. ¿Por qué? Porque estaba usted en su propiedad de él. Y se sintió amenazado y puede haber un juicio, pero va a llevarlas de ganar. No debe usted invadir la propiedad ajena. También eso pasa en el ámbito espiritual. Si usted se mantiene en la propiedad de Dios, no hay problema. Pero si usted empieza a pisar los terrenos del enemigo, aténgase a las consecuencias. Y la culpa va a ser única y exclusivamente de usted, no de Dios ni de los demonios. Siguiente texto. Bueno, antes aquí me detengo, marcando. Dice la Biblia que el maligno al final no le toca. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Cristo lo guarda y el maligno no le toca. Y si no lo toca, mucho menos se mete en él. Por favor. ¿O el texto no dice lo que dice? ¿O dice lo que no dice? El maligno no le toca. Siguiente texto, Colosenses 1:13. Colosenses 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice la Biblia, el cual nos ha librado. Librado es que ya no estás más bajo un yugo. ¿Y de qué ha librado Cristo? De la potestad de las tinieblas. Potestad significa poder o autoridad. Cristo nos ha librado del poder de las tinieblas. Y como dije hace un momento, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la Biblia que Él nos libra del poder y la autoridad de las tinieblas. A menos que yo mismo le dé permiso o autoridad a ese poder de las tinieblas, a Satanás, para que haga cosas en mi vida. Pero en tal caso ya no es culpa ni de los demonios, es culpa mía porque yo lo permití. No es culpa de Dios porque Él mientras yo me mantuviera allí, Él me iba a guardar. Es como si un padre le manda a su hijo, hijo, quédate en la casa porque afuera hay peligros. Mientras el hijo se queda en casa puede hacer muchas cosas y está guardado y está seguro. Pero ¿qué pasa si ese hijo por desobediente se sale de la casa y va a lugares que no debe de ir y después es dañado y recibe un perjuicio en su persona? ¿Tiene la culpa el padre cuando él le advirtió que no saliese por el daño que recibió? Pienso que no. Pienso que la culpabilidad viene de parte del hijo que decidió desobedecer la instrucción clara de su padre de no salirse de allí. Siguiente texto, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra vez este texto nos habla de que cuando Pablo fue enviado a predicar por una comisión celestial del mismo Cristo resucitado, él le dice que él iba a mandar a los gentiles a Pablo para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y luego nos vuelve a mencionar esta palabrita, y de la potestad de Satanás. Esa potestad es lo que dicen en esas iglesias de la liberación, que es lo que está bajo la vida del cristiano. Es que eres hijo de Dios, pero tienes un demonio dentro de ti. Es que eres hijo de Dios, pero la potestad de Satanás está en ti ahorita. Eso sería como una esquizofrenia prácticamente, dos personalidades en una. O eres cristiano o no eres cristiano. No puede estar en ti la luz y las tinieblas al mismo tiempo. No puede estar habitando el Espíritu Santo y al mismo tiempo un espíritu inmundo. Entonces lo que puede pasar es que no eres cristiano. O si eras cristiano, tal vez tropezaste y caíste y te estás dejando influenciar por tu voluntad, no porque ningún demonio te lleve a ningún lado. Ni ocupas exorcismo, lo que ocupas es arrepentirte. Lo que ocupas es entender tu responsabilidad. Porque según este texto, si Satanás continúa teniendo potestad a pesar de que alguien está en la mano de Dios, entonces Dios es mentiroso porque entonces no me libró de la potestad de Satanás. Me dijo que me iba a librar, pero no me libró.
Potestad no es tentar, porque no puede obligar la tentación a nadie a hacer nada, así como Dios tampoco obliga. Fíjese qué interesante. Ni Satanás lo obliga, ni Dios lo obliga a usted. Pero hay tiempos en los cuales usted recibe influencias para actuar en un sentido o en otro. Usted recibe la influencia para actuar obedeciendo a Dios o obedeciendo al diablo. Todo depende a quién usted le haga caso. Otro texto más, Juan 10, versículo 27. Dice este texto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este texto nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Clave número 1. Oyen la voz de Dios y lo siguen. Pero si alguien no sigue a Cristo, pues ya no es oveja. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿En qué contexto les da vida eterna y en qué contexto no perecen jamás? Cuando oyen su voz y lo siguen. Porque esas son sus ovejas y no son ovejas. Dice, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni Satanás ni ningún demonio. Y si las arrebata, pues es porque se fueron del camino donde debían haber estado. Si es que fueron ovejas, para empezar. Verso 29, ya aún pone a Dios como por testigo o como por firmante de ese pacto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, aún mayor que Satanás y que cualquier demonio, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dando a entender que tanto Él como el Padre hacían la misma labor. Pues el mismo dice, nadie las arrebatará de mi mano, y luego dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se está haciendo Él igual a Dios? Nadie las puede arrebatar de la mano de Él, ni de su Padre. ¿Qué demonio será el que se atreva a hacerle frente a Dios? Ahí sí, el texto que tanto se ha citado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí sí se aplica correctamente. Cuando la persona oye su voz y sigue a Cristo. Todos estos textos que he mencionado son solamente para mostrar que una persona cristiana está bajo la influencia del Espíritu Santo. No puede haber una posesión demoníaca. Puede haber una tentación, puede haber una invitación en cualquier cristiano. Jesús mismo, cuando estaba en el desierto, Él no estaba en pecado y fue tentado. No estaba en pecado para nada. Pues claro que es posible todo ello. Es posible que una persona cristiana sea tentada nada más. Por eso la Biblia habla de dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son como ideas que se incrustan súbitamente y sin avisar en la mente, en el corazón, ideas. Usted elige si echa el dardo fuera, porque si deja mucho tiempo el dardo en la cabeza, así como un dardo encendido con fuego empieza a consumir lo que está alrededor, un dardo mucho tiempo en la cabeza empieza a destruir todo alrededor de su propia vida. Decir que la posesión en cristianos es siquiera posible sería negar la supremacía de Dios. ¿Cómo entonces acontece una posesión demoníaca? Bueno, recordando que los seres humanos fuimos dotados de libre albedrío, entonces es necesario obtener el consentimiento de manera directa o por medio de engaños para que la persona invite voluntariamente a Satanás o le dé autoridad para poder influenciar su vida. Y aún así no es tan común que la gente sea poseída. Más bien es influenciada y actúa bajo su propia voluntad. ¿Cómo se puede hacer que una persona esté bajo el dominio de Satanás o el poder? Número 1, abrir puertas indagando en el ocultismo. Este es uno de los puntos más comunes.
En el derecho penal hay un delito que se llama allanamiento de morada. Es cuando una autoridad o una persona, aunque no sea autoridad, entra a un domicilio sin invitación previa o sea, sin el acuerdo de la persona que vive allí. Es un delito. Pero si la persona invita a esa otra persona, autoridad o quien sea, a entrar a su casa, ya no hay ningún delito, porque el dueño mismo lo invitó. Bueno, Satanás sabe perfectamente eso. Y él sabe que él no permite que los seres humanos sean violados en sus voluntades y en sus derechos, porque Dios es el juez. Él es el rector de todo el universo. Entonces lo que Satanás hace es buscar los medios para que usted mismo le otorgue el permiso a él para entrar en su vida, en su hogar, en sus hijos, etc. ¿Cómo? Induciendo al pecado, de lo cual conlleva la esclavitud, por ejemplo. Satanás sabe que el pecado esclaviza, endurece y engaña. Si él consigue engañarle, haciéndole que usted viva en pecado por su voluntad, él tiene automáticamente libertad de influenciar su vida, no de hacer en su vida, influenciar siempre. Al cristiano de igual manera, sabiendo que Dios no tolerará el pecado y lo castigará por ello. Así como pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en Madián y que llegaron las mujeres madianitas y fornicaron con ellas y Dios mismo los destruyó igualmente. ¿Qué más puede hacer Satanás? El ocultismo como tal, la lectura de la mano, el tarot, la adivinación, las limpias, el indagar el futuro, el rock satánico, llamado heavy metal y variantes alrededor de él, que ya hay muchas variantes, por cierto, películas de terror con contenido abiertamente satanista, brujería, hechicería, espiritismo en cualquier acepción, invocaciones, cualquier práctica que busque controlar voluntades o eventos para satisfacción egoísta, la ouija, el satanismo abiertamente. Éxodo 22:18 dice lo siguiente, Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Puesto que hay tanto peligro porque el ser humano puede sentirse atraído de alguna forma, cuando tiene hambre de conocer algo, verdad espiritual, pero no es lo de Dios, pues hay dos fuentes de lo espiritual, está Dios y está Satanás. A veces la gente es atraída por lo oculto y empieza a meterse a buscar, a jugar. Los jóvenes adolescentes, sobre todo cuando no son instruidos por sus padres cuando son niños, se ven fuertemente tentados al ocultismo y pueden fácilmente caer presos o en las garras de alguna persona que los lleve al satanismo, o ellos mismos a través de la música, de la televisión, etcétera, pueden empezar a meterse al mundo de lo oculto. Por eso dice el texto, la hechicera no dejarás que viva. Si alguna persona practicaba hechicería, rápidamente tenía que ser quitada del medio de su pueblo. Segundo lugar, cuando se buscan experiencias espirituales a costa de la palabra de Dios, es decir, cuando la gente busca no a Dios, sino emociones, dones, sensaciones, etcétera. Mucho cuidado, porque también Satanás puede hacerle sentir muchas cosas. Claro que sí. Usted se acordará de los últimos 2 estudios del Evangelio de las Emociones y el que vimos acerca de los dones, el falso bautismo en el Espíritu Santo. Usted puede ver, esa gente que se veía usted revolcarse, eso no era el Espíritu de Dios, pero indudablemente era un espíritu. Porque la gente no puede reírse por 2 horas sin parar, de manera natural. Una fuerza externa a esa persona le está induciendo a hacer eso. Cuando la gente se vuelve buscadora de experiencias emocionales y espirituales en lugar de buscar a Dios, o creen que Dios es experiencias espirituales, Dios no es así. Sea Dios vuestro culto racional, razona, entiende, tú eres responsable de tus actos. Lee la Biblia para que comprendas lo que Dios quiere en tu vida. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué tenía temor el apóstol? De que los sentidos, lo que veo, mucha gente va a una iglesia guiándose por lo que quiere ver un show, quiere ver un espectáculo espiritual, quiere ver cosas que nunca ha visto y sentir cosas que no ha sentido, pero ignorando la palabra de Dios. Mucho cuidado.
Mucho cuidado. Hay dos fuentes de influencia espiritual, Satanás y Dios. Todo lo que hace Dios va pegado a la palabra. Y lo que hace Satanás está siempre fuera de la palabra. Punto número 3. Cuando alguien abiertamente se introduce en el mundo del oculto, no importa si sabe o conoce la palabra de Dios. Levítico 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Cuando alguien abiertamente se introduce al mundo del oculto, ¿verdad? Se pone a jugar la ouija, se pone a buscar el satanismo, se pone ya abiertamente a cosas que sabe que son satánicas. Bueno, pues ahí no hace falta más que decir. No importa que invoque a Dios, pues, aunque no se arrepiente, ello no va a ser. Tiene que ser algo racional. En una ocasión, estando en un programa de radio, me comunicaron a una persona que me dijeron que estaba posesionada por un demonio, por el teléfono. Y la persona quería que yo orara por él. Era un joven, me acuerdo muy bien. Y empecé a hablar con él por teléfono y cuando me hablaba, pues gruñía como animal. Y me siento así, y decía muchas cosas y decía, ora por mí, ora por mí. A ver, tranquilízate, le dije. Empecé a tranquilizarlo, a ver, tranquilízate. Mira, tú, si de veras tienes algo, le dije, es por causa de tus pecados. Y mientras tú no renuncies a tus pecados, eso que tengas y lo tienes no va a salir de ti. Empecé a predicarle, empecé a hacerlo razonar de lo que él hace con su vida. Gradualmente se fue tranquilizando. No oré por él. Nunca oré por él. Empecé a platicar con él. La persona se tranquilizó. Empezó a platicarme racionalmente las cosas. ¿Sí? Me empezó a comentar qué pecados estaba cometiendo. Yo le expliqué por qué se sentía tan mal en su vida, porque estaba ofendiendo a Dios. Se acabó tranquilizando. Pero si yo le sigo el juego, me pongo ahí a reprender, a atar, a desatar, a orar, y no iba a pasar nada. Porque mientras esa persona no quiera abandonar sus pecados, Satanás va a estar ahí, aunque Dios tenga todo el poder del mundo. Él está con sus propios pecados atrayendo a Satanás a su propia vida. Nadie lo puede hacer libre a esa persona. Nadie lo puede libertar. Nadie, ni Dios. Me ayudé a razonar. En otra ocasión también, cuando tuve una persona endemoniada delante de mí, reprendí a Satanás, sí es cierto, la persona se revolcaba, se golpeaba, echaba una especie de baba o espuma por la boca, muy extraña porque no era saliva. Oré por ella un tiempo y después se empezó a tranquilizar, seguía mal, pero le dije que empezara a confesar sus pecados y le dije si quería abandonarlos. Le dije, porque si no quieres abandonar tus pecados, yo aquí me retiro y te dejo con tu demonio. Dios no te puede hacer libre si tú no quieres. La persona dijo que quería ser libre. La persona empezó a confesar sus pecados, muchas cosas terribles. Conforme fue confesando sus pecados, se fue tranquilizando. Cuando acabó de confesar sus pecados, fue libre. Yo oré por ella también, sí es cierto, pero también la persona quiso dejar sus pecados y quiso ser libre. Esto no es en contra de la voluntad de nadie. No es una cuestión que se practique a despecho de la persona o sin la decisión de la persona. Punto número 4. Puede acontecer que aquellos padres que involucrándose en el ocultismo dediquen o prometan a sus hijos como pago o renta espíritus, también les puedan pasar estas cosas y ser afectados por los pactos que hicieron. Dice Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti.
No sea hallado en ti. Y la primera parte dice, ¿quién haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego? Que eso implicaba una entrega. Eso implicaba un pacto de entregar a los hijos a un dios llamado Moloc. Era un culto abominable. Algunos padres que practican brujería a veces hacen eso, a cambio de poder, a cambio de favores de espíritus demoníacos. Y los hijos a veces reciben consecuencias directas. Eso sí es posible. Eso sí es posible. Pero posesión demoníaca en cristianos es ridículo. Totalmente antibíblico, antiescritural. Termino hablando de los peligros de esta doctrina. ¿Qué peligros hay? Número 1, es una herejía que afecta directamente el fundamento del arrepentimiento. Es decir, cuando una persona cree y se le predica que hay demonios en su vida que lo hacen pecar, esto lo hace hacer de lado el arrepentimiento, pues ¿para qué se arrepiente si un demonio es el que lo está atormentando? Esto va en contra del fundamento bíblico del arrepentimiento, por lo cual es una herejía. Número 2, justifica a las personas en su pecado. Es decir, hace que la persona se sienta víctima de sus pecados y no se sienta un ofensor. Y una persona que se siente víctima nunca se va a ofender, nunca se va a arrepentir porque no considera que está ofendiendo a Dios. Por el contrario, cuando a una persona se le lleva a entender su responsabilidad, su libre albedrío y que sus decisiones afectan su vida, entonces se sabe culpable, se siente responsable y puede acudir a Dios por misericordia, no para exigirle que haga cosas que no pueden ocurrir. ¿De qué sirve que Dios saque un demonio si tú quieres seguir pecando? Es tu voluntad. 3, les hace creer que no son responsables totalmente de sus actos. Este falso evangelio de la liberación en cristianos o hasta en no cristianos, porque a veces se abusa de ello, lleva a la persona a creer que no es totalmente responsable, porque ahora ya le llevaron a entender, según él, la revelación dice que no solamente él peca, sino que además hay un demonio que lo induce a pecar. Demonio de alcoholismo, demonio de robo, demonio de fraude, demonio de adulterio, demonio de codicia. No, ningún demonio de adulterio. La gente inconversa dice que es una enfermedad. Los religiosos dicen que es un demonio. Cada uno le pone un nombre y todos justifican sus actos. Es un pecado voluntario que usted comete por su gusto y por su decisión. Siempre. Hasta la gente que llega a buscar a Dios, pobre gente necesitada, pues le hacen creer que un demonio es el culpable de lo que tiene. Y luego por eso lucran ahí sectas como la de pague por sufrir. Ahí está la gente dándole su dinero para que les quiten los demonios, para que los liberen, para que les bendigan su local, para que les bendigan ahí el coche, ahí les ponen las flores, los llevan a las bendiciones, porque los demonios andan por todos lados. Tengo más miedo de los seres humanos en su egoísmo que de los demonios. Cuídese más de los hombres que de los demonios. Ellos son los artífices de la maldad en el mundo. Ellos son. Punto número 4. Esta doctrina hace a Dios culpable de manera indirecta de nuestros hechos. Cuando creemos esto. Porque entonces Dios es culpable en el sentido de que Él fue el que creó a los demonios. Y pues bueno, mientras Él no quite los demonios, pues yo no puedo obedecer completamente. La misma mentira que Satanás hizo con Adán y con Eva. 5. Los lleva a confiarse en su estado actual y no buscar el arrepentimiento. Es decir, la persona en lugar de sentirse obligada, urgida de buscar el arrepentimiento y a Dios, se confía. Dice, bueno, mientras ore el pastor por mí, mientras me liberen semana tras semana, caramba, eso parece como el confesionario católico, no más que el católico se va a confesar y va a que le hagan un exorcismo. Es lo mismo, es la misma herejía, es lo mismo, nada más con otro nombre y con otra forma. Esclavos del confesionario en la católica, estos esclavos del pastor exorcista que los está cada rato limpiando de demonios que nunca se salen, porque yo no veo que la persona cambie. Conozco personas que les han predicado eso, conozco testimonios varios.
Y todo es un fraude espiritual. Punto número 6. Blasfema el nombre de Dios entre los gentiles al darles un pésimo testimonio de cristianismo, haciéndoles ver a un Dios que no tiene poder para hacer libres a sus hijos. Como dice la Escritura, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Se habla de un Dios poderoso, se habla de un Dios que hace muchas cosas, pero no puede librarte a ti de tus demonios. Pecas porque un demonio te tormenta. Qué vergüenza puede ser tal cosa. Y punto número 7. Te lleva a vivir un engaño religioso. Vives en una burbuja, una esfera, donde todo está bajo control. Eres cristiano, aceptaste a Cristo, vas para el cielo y sabes que todo lo que no ocurra o lo que no sea o no ocurra de manera correcta o pase mal en tu vida, pues es culpa de los demonios que te están de una u otra manera llevándote a que peques. Considero yo que eso es incorrecto en toda manera. Es una falta de respeto a Dios porque confirma a la persona en su religiosidad, la confirma en su manera de pensar, la hace sentirse libre, justificada, cuando realmente es culpable de hacer las cosas a su manera. ¿Cuántos peligros? Por eso Jesús dijo, por eso el apóstol Pablo dijo claramente, si algunos predican un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Sí? Porque cuánta gente hoy está engañada. Y esta gente que predica el evangelio de la liberación, porque así le han llamado. Yo no digo con esto que no haya liberaciones, claro que las hay. Y gloria a Dios por ellas, cuando son genuinas y cuando realmente guían a la persona. Y cuando son de Dios, hay frutos buenos de todo ello. Pero estarse liberando semana tras semana, yo lo veo como una burla a Dios. Es el confesionario católico, nada más que en evangélico. Es lo mismo. No. Primera de Pedro 2:9 nos deja ver la misión real del cristiano, la auténtica, que no tiene nada que ver con ser posesionado por espíritus demoníacos. Primera de Pedro 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Escuche los términos y las palabras. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué distinto, ¿verdad? Habla la Biblia de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes. ¿Y qué virtud hay en un Dios que no te hace libre? ¿Qué virtud hay en un Dios que te mantiene siempre esclavizado porque pues no te liberta? Digo, si el demonio es responsable de eso, pues también es responsable de que sigas esclavo, ¿no? O Dios no es responsable. La gente que no conoce a Dios no entiende eso y lo atribuye a Dios. Y dice con justa razón muchas veces. Hay pura hipocresía allí. Y lamentablemente, muchas veces tienen razón. Tienen la razón. El cristiano es responsable, si realmente ama a su Dios, de quitar, de limpiar el oprobio que se ha echado en el nombre de Cristo. ¿Cómo? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. No en las tinieblas, es de las tinieblas. Estaban en un lugar y ahora estamos en la luz. Y si no estás en la luz, lo más probable es que no seas cristiano. Lo más probable es que no seas cristiano. O si eres cristiano, que te has enfriado en tu amor y tu testimonio a Cristo. Y también necesitas arrepentirte y volverte al camino del cual te has salido. Eso lo tienes que ver tú mismo. Cerremos nuestros ojos, por favor.
quisiera que usted meditara brevemente en esto. Aunque tal vez muchos de los presentes no tengan o no hayan vivido esta doctrina o no se les haya predicado, creo que mucho de lo que examinamos como consecuencia de ella, sí lo viven muchos, sí lo experimentan. Y es menester que usted se pueda volver a Dios. Es menester que usted entienda que Cristo le puede hacer libre, pero que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y si en su corazón había la idea, el pensamiento, de que los demonios iban a hacer lo que usted no quiere hacer, pues deséchelo hoy por completo, porque no es así. No es así en ningún sentido. El Dios de los cielos ha provisto la suficiente gracia para hacernos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Satanás es real? Claro que sí. Recuérdelo. Pero es importante que como seres humanos comprendamos los límites de nuestro libre albedrío y que entendamos que el pecado siempre es voluntario. El pecado siempre es voluntario. Te alabo, mi Señor. Yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere en mi calma volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. A veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser.
te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Solo Él es quien hace libre al hombre. Solo Él es quien puede dar libertad real, auténtica al ser humano. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó. Porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, hoy puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, hoy puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Gracias, Señor, porque tú limpias al hombre de su pecado, Señor, cuando éste se arrepiente, se vuelve a ti con todo su corazón y se aparta del mal, Señor. Gracias, Dios, porque tú has prometido una libertad verdadera y auténtica. Gracias, Señor, porque todo aquel que te conoce, Señor, tú le guardas y el maligno no le toca, Señor. Gracias, Señor, porque aunque en el mundo hay un adversario formidable y sumamente poderoso, tú eres mayor que él, Señor. Tú tienes toda la autoridad y todo el poder y la potestad, y haces conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. En el nombre bendito, Señor, del Hijo amado que fue tentado en todo pero sin pecado. Gracias por esa victoria en la cruz, y gracias por enseñarnos a caminar en esa victoria, Señor, también. Gracias, Señor.
Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Muy buenas tardes. Hasta luego.